Su historia está llena de intriga y poder, desde la ascensión de Napoleón Bonaparte como líder de Francia hasta los problemas familiares que lo aquejaron hasta sus relaciones con su hermana Pauline. He aquí la historia de las locuras de Pauline Bonaparte. Número 4. La princesa de corazones. De sus 7 hermanos, Napoleón no adoraba a nadie más que a Pauline. A sus ojos, ella era la mejor criatura viviente y la única que nunca pedía nada. A diferencia del resto de la familia de Napoleón, que se instalaron en tronos por toda Europa, Pauline no tenía ningún deseo de tronos ni coronas. En cambio, eligió gobernar corazones. Y, sorprendentemente, eso fue suficiente para causarle dolores de cabeza a Napoleón. Aunque hoy en día muchas celebridades como las Kardashian, las Jenner, las Paltrow e incluso Jennifer López han afirmado tener el poder suficiente para revolucionar Internet, su encanto y popularidad pueden ser inferiores a los de la estrella original que fue Paula María Bonaparte Leclerc Borghese, más conocida como Pauline Bonaparte. La tendencia de moda que se convirtió en el centro de atención de las fiestas y bailes de finales del siglo XVIII y conocida por sus sensacionales acrobacias y sus vestidos transparentes. Puede que Pauline no haya conquistado el mundo como su hermano, pero sin duda fue la mayor celebridad de su tiempo. Ser escandalosa y estar relacionada con el líder más poderoso del mundo de su época puso a Pauline en la mira de muchas personas que querían derribar a Napoleón. Querían robar los secretos de Pauline para usarlos en contra de su hermano. Según el general francés Louis Stanislau de Girida, ninguna mujer en el mundo había saboreado el placer de ser bella como Pauline. Pero Pauline no era muy conservadora en cuanto a su belleza. Más bien, era generosa, demasiado generosa para la reputación de su hermano. La audacia de sus amoríos y sus hazañas en el dormitorio habían conmocionado al continente, y su afinidad con su querido hermano Napoleón había dado a los oponentes de este último material para el rumor. Y, sin embargo, su mayor escándalo no estaba relacionado con su inclinación al adulterio o los chismes sobre la naturaleza cuestionable de su relación con su hermano, sino con una estatua. La historia de esta escultura comienza con Camilla Borghese, un noble italiano que se convirtió en el segundo marido de Pauline. Y eso ocurrió en agosto de 1803, solo 8 meses después de la muerte de su primer marido. Ahora bien, este matrimonio iba en contra de los deseos de Napoleón. Quería que Pauline esperara más tiempo después de lamentar la muerte de su anterior marido. Sin embargo, el príncipe Borghese era una figura importante en la sociedad europea. Era uno de los hombres más ricos de Italia y era famoso por su mejor colección de diamantes del mundo y su espléndida residencia, Villa Borghese. Fue un auténtico matrimonio West Kardashian del siglo XIX. Gracias a este matrimonio de alto perfil, Pauline aumentó sus ingresos en 70 francos al año y su riqueza se vio acompañada por la incorporación de una parte de la propiedad de la lujosa Villa Borghese y 2 carruajes bien abarrotados de riquezas entre el resto de la mercancía. Pero como suele decirse, no todas las riquezas del mundo pueden comprar la felicidad. Así sucedió en el caso de Pauline, que buscaba la felicidad y más placeres corporales. A los pocos meses de casarse, Pauline se desilusionó de su nuevo marido. Según los rumores, el príncipe tal vez prefería a los hombres. Además, no tenía los recursos suficientes para satisfacer a la insaciable hermana de Napoleón Bonaparte. Cualquiera que sea la razón por la que el matrimonio se vino abajo, Pauline decidió seguir casada con el príncipe italiano por 2 razones. La esposa de Camillo Borghese le había proporcionado un título y su marido tenía la inmensa riqueza para satisfacer sus otros deseos, como su amor por las joyas extravagantes y su pasión por las artes. También estaba el asunto de la actitud obstinada de Pauline. Francesco Melzi Dario, duque de Lodi y vicepresidente de la República Italiana Napoleónica, estaba siendo considerado por Napoleón como posible candidato a segundo marido de su hermana. Sin embargo, el duque había oído hablar de las hazañas de Pauline y no estaba ni remotamente interesado en casarse con una mujer infamemente promiscua, aunque fuera la hermana del emperador. Fue entonces cuando apareció en escena Camillo Borghese,
el sexto príncipe de Salmona. Se cree que el compromiso fue propuesto por los hermanos de Napoleón, José y Lucio, y bajo su presión, Pauline se casó con el príncipe sin el conocimiento de Napoleón. Ahora bien, cuando Napoleón se enteró de esta transgresión por parte de su adorada hermana, se enfureció lo suficiente como para negarse a reconocer el nuevo título de su hermana. El matrimonio se vio aún más afectado por la dificultad de ella para adaptarse a la ciudad de Roma y a la sociedad romana. No tardó mucho en volver a sus métodos lascivos de seducir a los hombres a espaldas de su marido. Los romanos la ridiculizaban y pronto la noticia llegó a oídos de Napoleón, quien le escribió una dura carta para recordarle quién era. Pero Pauline era terca hasta la médula y su carácter indomable nunca permitió que las expectativas ajenas moldearan su voluntad. Aunque en su juventud se había sentido atraída por el encantador aspecto mediterráneo del príncipe Borghese, un hombre apuesto y aristocrático, la realidad de su matrimonio y las numerosas desilusiones que enfrentó hicieron que su amor por él se desvaneciera con el tiempo. Lo que alguna vez pudo haber sido una admiración profunda se convirtió en desprecio y burla, sobre todo por la incapacidad del príncipe para comprender o adaptarse a la naturaleza independiente y desafiante de Pauline. Su relación, que comenzó bajo la ilusión de un romance cortesano, pronto se convirtió en una serie de desencuentros y malentendidos. Pauline, acostumbrada a vivir bajo sus propios términos y a desafiar las normas establecidas, no podía soportar la falta de carácter y la sumisión de su esposo. Y así, en lugar de llamarlo de manera formal o respetuosa, su forma favorita de dirigirse a él era «su sereno idiota», una expresión mordaz que reflejaba su creciente desdén por él. Con estas palabras, Pauline dejaba claro su desprecio por la figura de Borghese, al que veía como un hombre más preocupado por las apariencias y el protocolo que por comprenderla o satisfacer sus propias necesidades emocionales y personales. Este distanciamiento emocional y verbal entre los dos reflejaba la brecha cada vez mayor que se abría en su matrimonio. Mientras el príncipe intentaba mantener las formas y la diplomacia propias de la alta nobleza, Pauline se mostraba implacable y directa, enfrentando las limitaciones de su vida matrimonial con una irreverencia que solo ella podía permitirse. Esta actitud, aunque causante de tensiones, también fortaleció la imagen de Pauline como una mujer capaz de desafiar los roles tradicionales impuestos sobre las mujeres de su tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la independencia y la rebeldía femenina frente a la autoridad masculina. Número 3. Venus del Imperio. Pero, ¿funcionó la carta de Napoleón? No, no funcionó. Antes de que Pauline partiera definitivamente a Roma para regresar a Francia, decidió encargar 2 estatuas de ella misma al famoso escultor Antonio Canova. Camilla Borghese le pidió a Canova que retratara a su esposa a semejanza de una diosa romana, siguiendo la antigua tradición romana de representar a mortales poderosos en el papel de deidades en el arte. Lo que Borghese tenía en mente era algo elocuente como Diana, la casta diosa de la caza. Diana es el equivalente romano de Artemisa, también conocida como la diosa virgen por su voto de celibato. Cuando Pauline se enteró de esta propuesta, sacudió la cabeza y descartó esa idea incongruente. Riendo, comentó que ninguna mente sensata creería que ella era virgen. Digan lo que quieran, pero Pauline era una mujer consciente de sí misma y con sentido del humor que aparentemente se lo guardó. 100. En cambio, cuando Pauline conoció a Canova, se quitó toda la ropa y le pidió al escultor que la hiciera representar a Venus, la diosa del amor, el equivalente romano de Afrodita. Sobre la pregunta de por qué Pauline pidió una escultura desnuda de ella, ella respondió que hacía demasiado calor en la habitación para que pudiera seguir con la ropa puesta. Si bien algunos pueden argumentar que este fue el punto culminante de la vanidad innata de Pauline, Flora Fraser, autora de Pauline Venus of Empire, cree que Pauline estaba tratando de hacer alarde de su desprecio por las convenciones y su jolgorio contra la idea de las tradiciones. Tan pronto como las estatuas llamaron la atención del público, se esperaba un furor de chismes entre las masas. Fue un acto notorio el que llevó a cabo Pauline para una mujer de su posición. Sin embargo, entre sus pares, el virtuosismo técnico de la escultura se ganó la admiración generalizada.
Canova recomendó que la escultura se viera mejor con una linterna, lo que le daba a la escultura una ilusión que hacía que el mármol pareciera más humano. Al igual que hoy, la impresionante figura de Pauline Bonaparte sigue cautivando a los visitantes de la Galería Borghese en Roma, donde se exhibe una famosa escultura de ella realizada por el artista Antonio Canova. Sin embargo, en su época, la escultura desnuda de Pauline no fue bien recibida por su esposo, Camillo Borghese, quien, al recibir la obra, se mostró furioso ante la representación tan atrevida y desnuda de su esposa. Ofendido por la escultura, Borghese decidió guardarla en un ático, lejos de la vista pública, y el escándalo contribuyó a tensar aún más la ya difícil relación entre ambos. El matrimonio entre Pauline y Borghese, que ya atravesaba por serios problemas, terminó poco después, cuando Pauline decidió marcharse a París, donde se uniría a su hermano Napoleón, entonces emperador de Francia. Su vida en París estuvo marcada por una serie de romances y un comportamiento libre y rebelde, lo que hizo que su reputación fuera objeto de controversia. Pauline, que siempre se destacó por su belleza y su magnetismo, vivió a la sombra de la influencia de su hermano, pero también fue reconocida por su personalidad audaz y su capacidad para desafiar las normas sociales de la época. La escultura de Canova, sin embargo, sigue siendo un testamento perdurable de su legado, representando a Pauline Bonaparte no solo como la hermana del gran Napoleón, sino como una mujer que, a su manera, desafió las convenciones de la época. La obra captura su belleza etérea y su gracia, pero también revela una faceta más profunda de su carácter, la de una mujer audaz, que no temía cuestionar las normas sociales, romper con las expectativas y dejar su propia huella en la historia. A través de esta escultura, Pauline es inmortalizada no solo como un objeto de belleza, sino como un símbolo de la complejidad y la libertad femenina. En un contexto donde la mayoría de las mujeres de la nobleza estaban confinadas a roles tradicionales, ella se destacó por su independencia, sus decisiones controvertidas y su capacidad para seguir su propio camino, a menudo en contra de los deseos de su familia y su esposo. Su presencia en la Galería Borghese sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo una mujer puede desafiar las expectativas sociales y culturales, utilizando su audacia, belleza y carácter único para dejar un legado que perdura a lo largo del tiempo. Pauline Bonaparte, a lo largo de su vida, demostró ser mucho más que la hermana del emperador Napoleón. Desafió las normas de la época, viviendo de acuerdo con sus propios deseos y convicciones. A través de su actitud rebelde y su disposición para romper con las convenciones, ella misma se convirtió en un símbolo de la independencia femenina. La escultura de Canova, que la representa con una sensualidad sofisticada y elegante, captura esa esencia de Pauline, una mujer que, a pesar de las restricciones de su tiempo, supo manejar su poder y belleza con una astucia que trascendió más allá de las fronteras de su familia y su estatus. Su imagen en la Galería Borghese no solo refleja su estética, sino también su compleja personalidad, que no solo estaba definida por su parentesco con figuras poderosas, sino por su capacidad de forjar un camino propio, libre de las expectativas impuestas sobre ella. Pauline no fue una mujer que vivió bajo las sombras de los demás, sino que supo aprovechar su posición para vivir según sus propios términos, incluso cuando eso significaba romper con su esposo o alejarse de la familia. Su escultura se convierte en un recordatorio de cómo una mujer, mediante su propio carácter y decisiones, puede escribir su propia historia, desafiar los roles tradicionales y dejar una huella perdurable en la historia del arte, la política y la sociedad. A través de su legado, Pauline Bonaparte continúa siendo una figura fascinante, cuya vida y acciones dejan una marca profunda en la historia. Su capacidad para desafiar las convenciones de su tiempo y vivir según sus propios términos demuestra que la historia no está determinada solo por los grandes acontecimientos o los hombres poderosos, sino también por la audacia y determinación de aquellos que se atreven a ir en contra de las expectativas sociales. En una época en la que las mujeres estaban sujetas a estrictos roles de obediencia y sumisión, Pauline se destacó por su independencia y su capacidad para transitar un camino propio, tanto en su vida personal como en sus decisiones políticas y familiares. Su figura no solo fue importante por ser la hermana de Napoleón,
sino por cómo se manejó dentro de la corte imperial y en la sociedad europea en general. Su belleza y magnetismo la hicieron una figura admirada, pero también un blanco de críticas y escándalos, ya que Pauline nunca permitió que su vida fuera definida por las normas impuestas por los demás. Desde su matrimonio con el príncipe Borghese hasta su actitud desafiante frente a las expectativas sociales, Pauline nunca se sometió completamente a lo que se esperaba de ella como mujer de la nobleza. Además, su influencia trascendió más allá de las relaciones familiares y sociales. Fue una mujer que, a través de su presencia y sus actos, desdibujó las fronteras entre el poder masculino y femenino, demostrando que las mujeres también podían ser agentes de cambio, desafiando no solo las expectativas de su género, sino las estructuras mismas de poder. A través de sus decisiones y su personalidad, Pauline Bonaparte mostró que la historia, aunque escrita por muchos, puede ser transformada por la audacia de aquellos que se atreven a cuestionar el statu quo. Su legado, representado en la escultura de Canova y en las páginas de la historia, continúa siendo un testimonio de cómo una mujer puede, a través de su voluntad, dejar una huella indeleble en la cultura y el pensamiento de su tiempo. Número 2. Travesuras en Haití. Nacida el 20 de octubre de 1780 en Ajaccio, Córcega, Pauline fue la sexta hija de Carlo Bonaparte y su esposa, Letizia, una familia noble y razonablemente adinerada. A pesar de ello, la infancia de Pauline no fue todo rosas y corazones. Carlo, su padre, falleció cuando ella tenía tan solo 5 años y la fortuna de la familia se desvaneció, hundiendo a la familia Bonaparte en la pobreza. El hermano mayor de Pauline, Joseph, se convirtió en el cabeza de familia tras la muerte de su padre. Pero fue el inconformista Napoleón quien cambió la situación para la familia Bonaparte y les devolvió su lugar entre las élites de París. Pauline, por su parte, no recibió educación formal y no mostró signos de interés por la academia, el intelecto o la política. Al igual que sus hermanos, era una niña malcriada de la casa que pronto se ganó la reputación de traviesa e impulsiva. En lugar de jugar al Juego de Tronos, prefería emprender aventuras amorosas. De adulta, Pauline se enorgullecía especialmente de su aspecto, de sus atuendos y de su habilidad para seducir. Se dice que sus grandes ojos eran expresivos y atractivos y que habían cautivado a todo el gabinete de guerra de Napoleón. Muchos de los oficiales jóvenes de Napoleón terminaron en su dormitorio. Para frenar su entusiasmo decadente, Napoleón ideó una solución en la figura de Charles Leclerc, pero esa es la versión que Napoleón quiere que creamos. En 1797, Charles Leclerc era un general del ejército de Napoleón y estaba locamente enamorado de Pauline. Cuando Pauline alcanzó la mayoría de edad para su época, estaba de hecho enamorada de Stanislas Ferron. Louis-Marie Stanislas Ferron fue un político francés, periodista, representante en la Asamblea Nacional y representante en misión durante la Revolución Francesa. El tipo también tenía 40 años y era conocido por sus aventuras con antigüedades. En cuanto Napoleón se enteró, él y sus hermanos cortaron de raíz el asunto. Unos días después, Napoleón sorprendió a Pauline con Charles Leclerc en una posición bastante embarazosa detrás de un biombo en la oficina de Leclerc. Napoleón consideró que Leclerc era una opción mucho mejor que Ferron, que escribió Crisis de la mediana edad, no solo porque Leclerc tenía solo 24 años y estaba más cerca de la edad de Pauline, sino también porque Leclerc era un gran fanático de Napoleón. Se vestía como Napoleón y también imitaba su forma de andar. La pareja pronto tuvo un hijo. Después de casarse con Dermied, cuando Leclerc se fue a servir al oeste de Francia, Pauline encontró una nueva libertad en París. Sin su marido y sin que sus hermanos y su madre tuvieran ninguna autoridad sobre ella, se convirtió en la estrella de la alta sociedad parisina. Con la mayor parte de París bailando en sus manos, puso a prueba sus poderes de seducción hasta el límite. Uno de sus romances más escandalosos fue el de salir con 3 generales de su hermano al mismo tiempo, Moreau, MacDonald y Bournonville. Resulta aún más impresionante saber que los 3 caballeros eran amigos íntimos. Y el romance entre los 3 llegó a su fin porque acabaron hablando entre ellos. En 1801, Napoleón le pidió a Leclerc que sofocara la rebelión que se estaba gestando en Saint-Domingue, hoy conocida como Haití, y le pidió a Pauline que lo acompañara.
La princesa no estaba nada contenta, pero un año después se fue a Haití, dejando atrás una serie de amantes y una vida parisina de lujo. Para castigar a su hermano por este viaje forzado, decidió ir de compras y lo compró todo con el dinero de su hermano. Mientras Leclerc se ocupaba del rebelde Toussaint Louverture, los franceses tuvieron que sacar a Pauline del barco para llevarla a Haití. Pero una vez que Pauline llegó allí, se sorprendió al descubrir que la sociedad no era tan provinciana como había pensado al principio. Sin la supervisión de Napoleón y con Leclerc ocupado con su campaña militar, Pauline hizo de Saint-Domingue su pequeño refugio. Fiestas suntuosas, bailes extraordinarios, coqueteos y manoseos con todos los jóvenes soldados franceses que encontraba. Pauline convirtió Saint-Domingue en extravagantes decorados de la película Babilonia. Por mucho que estos acontecimientos no reflejen una imagen brillante de Pauline, en realidad estaba verdaderamente enamorada de Leclerc. Después de un breve periodo de éxito, el ejército de Leclerc se vio afectado por un brote de fiebre amarilla que diezmó a las tropas francesas. Pauline utilizó su entretenimiento para levantar la moral de los soldados y mientras la fiebre amarilla seguía haciendo estragos, convirtió la mansión familiar en un hospital de campaña y tomó el mando como enfermera. Cuando Leclerc también se contagió de la terrible enfermedad, instó a Pauline a regresar a París y salvarse. Pero Pauline no quería dejar solo a su marido moribundo, aunque no tenía ningún motivo para quedarse en París antes de viajar a Saint-Domingue en noviembre de 1802. Leclerc, el esposo de Pauline Bonaparte, murió trágicamente de fiebre amarilla en el Caribe, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Pauline. Su muerte, a pesar de ser esperada debido a las difíciles condiciones de la campaña, la afectó profundamente. La mujer que siempre había sido conocida por su audacia y su independencia, por primera vez se vio abrumada por el dolor de la pérdida. Aunque había mantenido una actitud desafiante ante las adversidades de su vida, la muerte de Leclerc desbordó su fortaleza y la tristeza comenzó a apoderarse de ella. Fue en ese momento cuando realmente experimentó el dolor emocional y personal de perder a alguien a quien había amado. Tras la muerte de su esposo, Pauline, profundamente afectada, decidió regresar a Francia junto con su hijo. Este regreso a su tierra natal, lejos de la tragedia que había vivido, se convirtió en un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, su dolor no se limitó a la separación de su esposo. La sensación de pérdida fue tan profunda que Pauline recurrió a un gesto simbólico de luto y amor. Decidió cortarse el cabello, un acto significativo en la época que reflejaba el duelo y el pesar por la partida de su amado. Lo que es aún más conmovedor es que Pauline colocó su cabello junto a su marido en el ataúd durante su entierro, un acto que simbolizaba su eterna conexión con él, incluso en la muerte. Este gesto, aunque peculiar, revela una faceta de Pauline que muchos no conocían, su capacidad de amor profundo y su vulnerabilidad frente al dolor. Aunque había sido una mujer fuerte y audaz en la vida pública, la muerte de Leclerc la mostró en una luz más humana, como una mujer capaz de rendirse ante el dolor, igual que cualquier otra persona. La imagen de Pauline, una mujer que había desafiado las expectativas y las convenciones de su tiempo, ahora se vio marcada por este acto de dolor personal, reflejando una complejidad emocional que contrastaba con su imagen de mujer fuerte y decidida. Número 1. Hermanos, seguidores o algo más. Durante todo el tiempo que estuvo en conflicto con su hermano, Pauline permaneció fervientemente leal a Napoleón. Aunque Napoleón siempre la colmó de regalos, a ella no le interesaban demasiado. Le concedió el ducado de Guantala y ella lo vendió a Parma por 6 millones de francos. Cuando Napoleón cayó del poder, ella liquidó todos sus bienes, incluida su casa, y se mudó a Elba para estar con su hermano en el exilio. Ninguno de sus otros hermanos lo visitó allí. También apoyó el intento de Napoleón de regresar a Francia y recuperar el poder, y le dio diamantes Borghese para lograrlo. Tras la caída de Napoleón en Waterloo, regresó a Roma para estar bajo la protección del Papa Pío VII, pero no dejó de intentar llegar a Santa Elena para estar de nuevo con su hermano. La naturaleza de su relación siempre fue cuestionada por los rivales de Napoleón, y posteriormente algunos historiadores los acusaron de ser algo más que hermanos. Según Linda Rodríguez McRobbie,
La segunda esposa de Napoleón, Josefina, afirmó haber descubierto a los dos hermanos, y otro miembro de la corte de Napoleón afirmó que Paulina les confesó sus deseos por Napoleón. Pero no hay pruebas concluyentes que demuestren que Napoleón y Paulina fueran algo más que hermanos. También está la cuestión de que Paulina y Josefina no se llevaban bien en absoluto. Pauline tenía una personalidad contradictoria. En algunos aspectos estaba muy adelantada a su tiempo y en otros era una consecuencia terrible de un período histórico convulso. Trataba a sus sirvientes como si fueran menos inhumanos, pero también era siempre la primera en ofrecer caridad y participar en el bienestar social. Ordenó que se cavaran agujeros en los techos de las casas de las personas que iban a visitarlas para poder bañarse en leche y miel y exigir que se la llevaran a donde quiera que fuera, como una antigua reina. Y luego estaba el asunto de sus aventuras en Amherst. Desde generales hasta soldados y actores, Pauline tuvo amantes de todos los géneros y razas. Entre los amantes que se rumoreaba que había tenido se encontraban el famoso violinista Niccolo Paganini, Philippe Auguste de Forbin, el coronel Armand, Jules Canoffil, Félix Blangini y el actor principal de la época, François Talma. Se cree que Pauline probablemente padecía salpingitis, una infección de las trompas de falopio que aumentó su deseo de intimidad hasta el 11%. La infección que Pauline Bonaparte padeció le causó un dolor significativo, que empeoró con el paso del tiempo y la condujo a una muerte prematura a la edad de 44 años. Esta tragedia ocurrió tan solo 3 meses después de haber logrado una reconciliación con su esposo, el príncipe Borghese, con quien había tenido una relación tumultuosa a lo largo de su matrimonio. La causa de su muerte fue tuberculosis pulmonar, una enfermedad que en aquella época era devastadora y casi siempre fatal, sobre todo cuando afectaba a los pulmones. A pesar del sufrimiento que le causaba su condición, Pauline mantuvo una actitud serena hasta sus últimos momentos. Lo más sorprendente es que, incluso en sus últimos días, se decía que Pauline mantenía una sonrisa en su rostro, pues creía que su final estaba cerca y aceptaba la muerte con una extraña calma. Su belleza, que había sido un rasgo característico de su vida, no se desvaneció ni en la muerte, ya que su rostro parecía conservar una expresión tranquila, como si su alma estuviera en paz con su destino. A lo largo de su vida, Pauline Bonaparte fue conocida no solo por su belleza deslumbrante, que la convirtió en una de las mujeres más admiradas y deseadas de su tiempo, sino también por su carácter audaz y su determinación para desafiar las expectativas sociales de la época. Proveniente de una familia poderosa, la hermana de Napoleón Bonaparte nunca se conformó con los roles tradicionales de la mujer aristocrática. A pesar de ser parte de una de las dinastías más influyentes de Europa, Pauline no se limitó a ser una figura decorativa. Cultivó una personalidad única que desbordaba las convenciones y los límites impuestos a las mujeres de su estatus. Su vida estuvo marcada por decisiones controvertidas, desde su matrimonio con el príncipe Borghese hasta su actitud irreverente hacia las normas de la corte. Pauline vivió en un mundo dominado por hombres poderosos, pero nunca permitió que su identidad se viera definida solo por su relación con ellos. La audacia con la que vivió y la capacidad de forjar su propio camino hicieron que su figura se convirtiera en un símbolo de la independencia femenina, un recordatorio de que las mujeres también podían ser agentes de cambio y agentes de su propio destino. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de luchas internas y pérdidas, que también dejaron una marca profunda en su legado. La muerte de su esposo, Leclerc, fue una de esas tragedias que la afectó profundamente, y aunque había sido una mujer fuerte y decidida, la pérdida la sumió en un dolor que se reflejó en gestos tan simbólicos como el corte de su cabello y la decisión de colocarlo junto al ataúd de su marido. Su muerte, aunque trágica y temprana, no hizo más que añadir complejidad a su figura. En lugar de desvanecerse con el tiempo, la memoria de Pauline se ha mantenido viva, convirtiéndola en un ícono de la historia no solo por su belleza, sino por la capacidad de desafiar las expectativas impuestas sobre ella. Su vida, marcada por la lucha contra las convenciones y por sus propios ideales de libertad y pasión, dejó una huella indeleble en la historia de su familia, en la memoria colectiva de la época y en las generaciones que siguieron. Pauline Bonaparte
no fue solo la hermana del célebre Napoleón Bonaparte, ni una mujer admirada por su deslumbrante belleza. Fue una figura mucho más compleja, fascinante y profundamente humana, cuya influencia ha trascendido las barreras del tiempo y las rígidas estructuras sociales que definían a las mujeres de su época. Desde su nacimiento, Pauline estuvo rodeada de una historia familiar cargada de poder y ambición. Fue miembro de una de las dinastías más influyentes de Europa, pero a pesar de la grandeza de su hermano, el emperador Napoleón, Pauline nunca se limitó a vivir bajo la sombra de su figura o a ser solo un accesorio dentro de la corte imperial. Ella misma desafió las expectativas que se tenían de ella como mujer de la nobleza, desbordando las convenciones de su tiempo con una personalidad audaz, una libertad de pensamiento y una capacidad para actuar sin temor a las consecuencias. Su vida estuvo llena de momentos de controversia y decisiones arriesgadas que la marcaron como una mujer que, lejos de ser una mera espectadora en su propia historia, forjó su propio destino. A pesar de las estrictas normas sociales que limitaban a las mujeres de su posición, Pauline vivió con un espíritu de independencia y rebeldía, y sus relaciones personales, como el matrimonio con el príncipe Borghese y sus aventuras amorosas, fueron solo algunos de los aspectos que la definieron. Sin embargo, esta independencia no estaba exenta de dolor y vulnerabilidad. Las pérdidas personales, como la muerte de su esposo y los difíciles momentos familiares, mostraron una faceta de Pauline menos conocida, una mujer capaz de sentir profundamente, cuya fortaleza no estaba exenta de sufrimiento. La escultura de Canova, que la representa de forma tan sensual y elegante, simboliza el legado de Pauline no solo como una figura física atractiva, sino también como un símbolo de poder femenino. Más allá de su belleza, Pauline dejó una huella indeleble en la historia del arte, la política y la cultura, desafiante de las expectativas sociales que limitaban las posibilidades de las mujeres. Su figura sigue siendo un enigma, una mujer que, con sus actos audaces y su actitud irreverente, cuestionó y rompió las estructuras de poder y los estereotipos de su época, mostrando que las mujeres, aunque limitadas por las convenciones de su tiempo, podían crear su propio camino hacia la historia. A lo largo de los siglos, Pauline Bonaparte ha trascendido su rol de hermana de Napoleón o esposa del príncipe Borghese, y su vida se ha convertido en un testimonio de la capacidad de la mujer para desafiar las expectativas, resistir las limitaciones impuestas por la sociedad y, al final, forjar un legado que va mucho más allá de la belleza superficial o el parentesco con figuras poderosas. Pauline, en su complejidad humana, sigue siendo un símbolo de la lucha por la autonomía, la expresión personal y el poder de las mujeres para dejar su huella en la historia. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.